Productos notables. Hoy les hablaré acerca de la suma y diferencia de cubos. Veamos primero la suma de cubos. La suma de cubos es el resultado de multiplicar un binomio suma por un trinomio, pero que cumplen ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Veamos. En el binomio suma ubicamos al primer término, que en este caso es A, y ubicamos al segundo término, que en este ejemplo específico es B. En el trinomio debe aparecer el primer término al cuadrado, es decir, A al cuadrado. Aquí lo tenemos. Cumple esta característica. Además, debe aparecer el producto de ambos términos, es decir, A por B en este ejemplo. Aquí lo tenemos, el producto de ambos términos. Un detalle a tener en cuenta, que cuando en el binomio es suma, el producto de ambos términos siempre es negativo, como pueden ver ustedes en sus respectivas pantallas. Finalmente, debe aparecer el segundo término al cuadrado, más el segundo término al cuadrado. Aquí lo tenemos, b al cuadrado. B es el segundo término en este ejemplo. Entonces, estos factores cumplen las características para efectuar a este producto notable. Eso significa que el desarrollo de este producto de esta multiplicación es una suma de cubos. Recordemos que cuando el binomio suma, el resultado va a ser una suma de cubos, siempre y cuando cumplan las características que hemos detallado. Entonces el resultado sería el primero al cubo, es decir, A elevado al cubo, más el segundo al cubo, B al cubo. Esto es el desarrollo de este producto notable. Veamos un ejemplo de aplicación. Aquí tenemos la multiplicación entre un binomio, suma, y un trinomio. Para aplicar este producto notable, es decir, la suma de cubos, debemos primero asegurarnos que estos factores cumplan las características que hemos mencionado antes. Vayamos al binomio suma, identificamos el primer término, que es 5x, y también identificamos el segundo término, que en este caso es y. En el trinomio debe aparecer el primer término al cuadrado, es decir, 5x al cuadrado, 25x al cuadrado. Buscamos, aquí lo tenemos. Sí está en el trinomio el 25x al cuadrado. Seguimos. También debe aparecer el producto de ambos términos. 5x por y, 5xy. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Decíamos que debemos tener en cuenta que cuando el binomio suma, acá su signo positivo, el producto de ambos términos debe ser siempre negativo. Y así está. Hasta aquí está cumpliendo las características. Falta la última. Y finalmente debe aparecer más el segundo término al cuadrado. Aquí está. El segundo término es y. Y aquí está su cuadrado. Entonces, estos dos factores cumplen las características de este producto notable. Por lo tanto, efectuamos y aplicamos dicho producto. Decíamos que cuando se trata de binomio suma, el resultado es suma de cubos. El cubo del primero, 5x es el primero, lo encerramos entre paréntesis y lo elevamos al cubo. Más el cubo del segundo, el segundo es y, lo elevamos al cubo, y al cubo. Bien, y aplicamos dicho producto notable, es decir, la suma de cubos. Ahora lo que nos queda pendiente es efectuar las operaciones. 3 es el exponente que afecta al 5 y al x. Entonces 5 al cubo, 125. X al cubo, 125x al cubo. Más, acá, y al cubo. Esto sería el resultado para esta multiplicación, que es un producto notable de suma de cubos. Bien, vayamos ahora a revisar la diferencia de cubos. La diferencia de cubos es el resultado de multiplicar este binomio diferencia con este trinomio. De igual manera que en la suma de cubos, estos factores deben cumplir características particulares para poder aplicar dicho producto notable. Veamos cuáles son estas características. Vayamos a la diferencia binomial. Ubicamos el primer término, que en este ejemplo es A. Luego ubicamos el segundo término, que en este ejemplo es B. Y en el trinomio busquemos al primer término elevado al cuadrado. ¿Está? Sí, aquí está el primer término al cuadrado.
También debe estar el producto de ambos términos. Aquí lo tenemos. En el trinomio está el producto de ambos términos, sí, A por B. Un detalle a tener en cuenta, cuando en el binomio es diferencia, el producto de ambos términos es signo contrario, siempre es positivo. Y por último debe aparecer la suma del segundo término al cuadrado. Aquí lo tenemos. El segundo término es B, acá está B al cuadrado. Eso significa que estos factores cumplen las características para poder aplicar este producto notable que es diferencia de cubos. Bien, aplicamos. Se trata de una diferencia de cubos, y eso lo observamos en el binomio diferencia. Ahí está menos, entonces el resultado sería diferencia de cubos. El cubo del primero, es decir, A elevado al cubo, menos el cubo del segundo, es decir, B elevado al cubo. Esto es el desarrollo de la diferencia de cubos. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos la multiplicación de un binomio por un trinomio, binomio diferencia. Para poder aplicar este producto notable, estos factores deben cumplir las características que anteriormente hemos mencionado. Vayamos al binomio diferencia. Ubicamos ahí el primer término, que es m cuadrado, y ubicamos el segundo término, que en este caso es n al cubo. Entonces, en el trinomio debe aparecer el primer término al cuadrado. El primer término es m al cuadrado. Si nosotros elevamos a este término al cuadrado, debe resultar m a la cuarta. Y eso debe aparecer en nuestro trinomio. Aquí está m a la cuarta. También debe aparecer el producto de ambos términos, m al cuadrado por n al cubo. Aquí lo tenemos. Pero hay que tener en cuenta que cuando el binomio es diferencia, el producto de ambos términos debe ser positivo. Debe tener siempre el signo contrario. Y por último debe estar más el cuadrado del segundo término. El segundo término es n al cubo, su cuadrado es n a la sexta. Aquí lo tenemos. Entonces, estos factores cumplen las características para aplicar este producto notable. Entonces, el resultado sería, acá tenemos diferencia, acá debe ser diferencia de cubos. El cubo del primero, m al cuadrado, lo encerramos entre paréntesis y lo elevamos al cubo. Ahí está. Menos el cubo del segundo. A este n cubo lo encerramos entre paréntesis y lo elevamos al cubo. Muy bien, acabamos de aplicar el producto notable. Lo que queda ahora es operaciones pendientes para efectuar. Así que procedemos. Aquí aplicamos teoría de exponentes. Multiplicamos los exponentes. 2 por 3, 6. Resultado, m a la sexta. Menos, acá, 3 por 3, 9. Resultado, n a la 9. Esta expresión vendría a ser el resultado de esta multiplicación, aplicando el producto notable. Eso es todo por hoy, mis estimados amigos. Hasta una próxima oportunidad.